Buenos días. Nosotros somos los profesores adjuntos de la Cátedra 2 de Psicología Institucional. Mi nombre es Nora Vitale, yo soy la profesora a cargo de la materia. En este primer teórico nos acompañan la licenciada Clara Pérez, el licenciado Gustavo Melera y la licenciada Miriam García, profesores adjuntos, cada uno a cargo de un teórico, que van a ver cuando podamos vernos presencialmente a partir de la finalización de este plan de contingencia. Nosotros en el espacio de teóricos lo que vamos a hacer es una exposición dialogada de los conceptos. Los vamos a referenciar además porque esto va a quedar grabado y va a quedar hasta que finalice la cursada, hasta fin del cuatrimestre, va a quedar grabado y van a poder acceder en cualquier momento. Lo que sí vamos a habilitar para este espacio específico, que está abierto a todos los alumnos que están inscriptos, vamos a habilitar un foro de consultas que va a estar abierto para realizar la consulta hasta el día jueves a las 22 horas de la semana en que subimos el teórico. Este teórico va a ser subido el lunes 13, con lo cual hasta el jueves 16 a las 22 horas van a poder ingresar todas las preguntas en el foro, que seguramente van a ser muchas, porque es poquito el tiempo que vamos a tener para exponer determinados temas, de los cuales sabemos que muchos son nuevos, y los vamos a ir respondiendo esas dudas que vayan teniendo en el transcurso de la semana siguiente. Y así vamos a ir haciendo cada semana. Sabemos que esta es una modalidad nueva de trabajo. La UBA se caracteriza por tener clases presenciales. La contingencia de la pandemia nos atravesó a todos de una manera especial. Por eso recurrimos a este medio para que nos conozcan. Está bueno ver las caras de los docentes que tenemos. Y para poder adelantar de alguna manera el espacio de las clases teóricas, el material que vamos a ir viendo a lo largo de las clases teóricas. Sabemos que quizás para ustedes esto sea una modalidad nueva, para nosotros sí lo es, por lo cual les pedimos que nos acompañen en este camino que vamos a emprender, con paciencia, con compromiso por la tarea que asumimos a partir del inicio de las clases y apostando siempre a mantener en la medida de lo posible y aún contra esos avatares institucionales que son difíciles de vencer, como lo es esta pandemia, a tratar de mantener, la universidad pública, gratuita y laica, poder seguir sosteniéndola. Esa es nuestra apuesta, por eso estamos hace varios días, ya habíamos comenzado el año pasado a incursionar en el mundo del aprendizaje virtual y ahora tuvimos que aprender de golpe. Así que les pedimos disculpas de antemano por los errores que podamos cometer, por las cosas que podamos hacer mal, les pedimos paciencia y lo mismo vamos a tener nosotros con todos ustedes en lo que parezca nimio, pero que sin embargo va a ser sumamente importante. Estamos abiertos a escuchar todas las dudas que tengan, todas las inquietudes. Les pedimos que entren a la página de la cátedra a través del sitio web que está implantado en la facultad, www.pci.uba.ar. Ahí van a tener una presentación generalizada de la cátedra, que es lo que generalmente hacemos en el primer teórico, qué es lo que hacemos de extensión, qué es lo que hacemos de investigación, cómo tratamos de llevar adelante la docencia por cuestiones de tiempo. Eso lo vamos a dejar abierto para el momento en que nos veamos personalmente, pero pueden incursionar mientras tanto a través de la página de la facultad. Nos vamos a apoyar en el Facebook y en Instagram y en Twitter, que es donde tenemos la información actualizada, y siempre nos vamos a manejar por los canales oficiales, por los canales institucionales de la facultad.
Dicho esto, vamos a arrancar con lo que sería el teórico 1. Les pedimos que siempre estén acompañados por el programa. El programa está dividido en unidades y cada unidad tiene tanto de teóricos como de prácticos su bibliografía correspondiente anclada a esa unidad de teórico, a esa unidad de práctico. Con lo cual vamos a ir articulando clase a clase, paso a paso, siempre con el programa en la mano. Va a ser lo más ordenador que vamos a tener el programa en la mano. En el día de hoy vamos a ver la unidad 1, cuyo título es Psicología Institucional, Subjetividad de Instituciones. Vamos a ver el punto 1.1, lo institucional como objeto de estudio e intervención, con un texto que escribimos con Miriam García, que luego le vamos a dar la palabra. 1.2, psicología institucional, para entender un poquitito de qué se trata la psicología institucional. Es un texto que escribimos con Flavia Boltz y Cecilia Méndez. Cecilia es JTP de la materia, algunos de ustedes la van a conocer, aunque sea desde lo virtual. Y Flavia, que da clases en San Isidro, los alumnos de la comisión 52, creo que es la de ella, van a trabajar con ella. Un texto de Miriam, también para trabajar lo institucional, donde hablamos de la psicología institucional como disciplina compleja. Y por último, hoy vamos a ver el 1.3, que es subjetividad de instituciones, un texto de CAES. Fíjense que tienen a lo largo de la cursada un texto de CAES, y que en esta oportunidad vamos a ver solamente de la página 15 a la 33, que va a ser lo que nos va a explicar Gustavo. Y como cierre vamos a hacer un pantallazo de lo que vimos hoy y vamos a presentar qué es lo que vamos a ver la clase próxima. Vamos a tratar de mantener esta modalidad todas las clases virtuales que tengamos, ¿sí? Con lo cual, lo primero que vamos a presentar va a ser el 1.1, el cuadro. Ustedes lo van a ver en la bibliografía que está colgada, tanto en la página web como aquí en el campus. Van a ver que este cuadro está completo. Nosotros acá en este PPT lo tenemos recortado, porque la idea sería que cada uno de ustedes lo vaya completando a medida que va leyendo los textos, ¿sí? Por un lado tenemos 4 escuelas, que son las que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, que no son las únicas que trabajan en el campo ni en el fenómeno de lo institucional, pero sí son las que a lo largo de un cuatrimestre nos alcanza para poder acercarles, y que además son de las 4 escuelas de las que tomamos herramientas, de las que tomamos conceptos teóricos y técnicas de abordaje para trabajar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Una de esas escuelas es la psicología institucional psicoanalítica, de la que vamos a ver autores de raigambre argentina, alguno por ahí ustedes lo han visto en alguna materia, como Blecher, Ulloa y Malfé. Otra escuela que vamos a ver es el análisis institucional o socioanálisis, cuyo autor de referencia es René Luró. Concepto clave que vamos a ver ahí es el de implicación. Por ejemplo, cuando tenemos palabras clave al final, una de las palabras clave de esa escuela es el concepto de implicación. Luego vamos a ver el sociopsicoanálisis, también de raigambre francesa, como Luró. Y por último vamos a ver los aportes de la psicología organizacional en esta cursada, tomando específicamente los aportes de Etkin, sin desconocer que Jane, que vamos a ver un texto de cultura de él, vamos a ver los aportes que hace a la noción de cultura organizacional, sin desconocer que él decía es el padre, se puede decir, el fundador, el desarrollador, si queremos, de la corriente de la psicología organizacional, que hoy no se puede dejar de pensar en su anclaje cuando vamos a trabajar a las organizaciones, ¿sí? Y ahí vamos a pensar entonces, ¿qué es la psicología institucional? Que ustedes van a ver que no está la psicología institucional como disciplina dentro de este cuadro, porque la idea es presentar las 4 corrientes y después presentar qué es lo que nosotros como cátedra trabajamos desde la psicología institucional. Y en este sentido, sostenemos que la psicología institucional es una práctica profesional, es un ámbito de inserción
del psicólogo o del futuro psicólogo. Es un ámbito que nos aprende, nos enseña, quiero decir, a escuchar qué de lo institucional está en el discurso de esa organización, de ese paciente en la clínica individual, de esa escuela que nos está convocando, de ese ámbito judicial que nos convoca, qué de lo institucional se juega ahí. En ese sentido decimos que es un ámbito de inserción laboral, pero además una práctica profesional que nos permite ampliar la mirada que tenemos, estemos en el campo en el que estemos desarrollando nuestra tarea. Además de lo específico del psicólogo institucional trabajando en las organizaciones, en este campo de investigación-acción dentro de las ciencias sociales, que es la psicología institucional, ¿sí? Hecha esta presentación de qué es, podemos decir de qué se ocupa. La psicología institucional entonces se ocupa de las instituciones, de las organizaciones y de las prácticas, del análisis de las prácticas que ocurren al interior de las organizaciones. Nosotros abordamos las organizaciones, vemos qué atravesamiento institucional tienen estas organizaciones y vemos qué pasa con las prácticas que se desarrollan al interior. En este sentido es que decimos que vemos la estructura y la dinámica de las organizaciones. Abordando lo institucional desde la especificidad de las subjetividades que están en juego al interior de las organizaciones, que se movilizan por las organizaciones y que se movilizan para el funcionamiento de las organizaciones y de las instituciones. Como verán, entender todo esto no es tan sencillo, porque en el abordaje del psicólogo institucional intervienen una multiplicidad de factores. Para entender esa multiplicidad de factores, es que nos paramos entonces como psicólogos institucionales en el paradigma de la complejidad. Complejidad que nos permite abordar el objeto de estudio nuestro y que va a explicar ahora Miriam de qué se trata. ¿Sí, Miriam? Sí, ahora vamos a hacer cierto punteo en función de esto que recién decías, de este encuentro de subjetividades en, por ejemplo, una organización en donde somos convocados como psicólogos institucionales a trabajar allí. En una organización, en este objeto de estudio de la psicología, que como tal es complejo, nos vamos a encontrar con lógicas de funcionamiento distintos, lógicas psíquicas, lógicas organizacionales, lógicas sociales, económicas, y se necesita en este sentido de aportes técnicos y metodológicos y teóricos de otras disciplinas que nos ayuden a pensar no desde una linealidad, porque nada de lo complejo es lineal, sino que, como dice el autor, Edgar Morin, que es el que ha podido sistematizar el método de la complejidad, dice que hay complejidad en donde quiera se produzca un enmarañamiento de acciones, de interacciones, de retroacciones, pero que además esto está íntimamente vinculado con algo que es imposible de tomar, que tiene que ver con los fenómenos aleatorios, con el azar, con la incertidumbre. Esto que queda por fuera de la posibilidad del pensamiento científico clásico. En algún punto la certeza que estaba dada en algún momento como aquello que se puede tomar, lo previsible, lo inmutable, a partir de los años 50 esto queda bastante barrido de lugar, no porque antes no existiera, sino porque se puede pensar y teorizar de un modo distinto. La complejidad entonces aparece como este modo de pensar estos acontecimientos y estas cuestiones azarosas que en nuestro campo puntual de estos objetos, que Morin va a decir son sistemas, porque está todo íntimamente relacionado. Estas lógicas diferentes de funcionamiento nos permite pensar desde un abordaje que no es completo, que no es, que no es lineal, como decía antes, pero que desde allí podemos pensar que
a partir de aportes de la historia, de la antropología, de la psicología del trabajo, podemos leer ciertas variables, ciertas lógicas dentro de la organización y poder brindar un cierto sentido, ¿sí? Desde allí es que pensamos a la institución como este nudo, ¿sí? con este entramado, ¿sí? de complejidad que en este punto le vamos a pasar la posta a Gustavo para que pueda desarrollar este concepto que tomamos central desde este autor Caes. ¿Sí? Bien. Dentro de la comunidad ya se cuestionaba el lugar del observador. Esto es, si lo que se observa es una realidad preestablecida a priori, o si lo que se observa es lo que el observador piensa que observa. A partir de ahí es donde la subjetividad del observador por lo menos queda incluida como una variable dentro de una investigación o de una exploración cualquiera sea. Eso también involucra a la psicología institucional, en tanto es inescindible de pensarla como un trabajo en campo con otras personas. Lo que plantea acá que es lo que más nos interesa, no es solamente esta definición que tenemos acá, que como verán la define como una formación de la sociedad y la cultura, ¿sí? La cultura se puede pensar en términos freudianos, la sociedad ya se complejizaría justamente el tema porque habría que ver de qué sociedad hablamos, engarzado con qué prácticas en cada momento histórico. Eso, ahí ya entraríamos en lo que Miriam ya venía hablando de complejidad. El asunto es que la segunda parte de la definición, cuando dice que regula nuestras relaciones, que nos preexiste y que nos constituye no como podríamos pensar que nos constituye la física o la química en cuanto que estamos constituidos con agua, con células, no es desde ahí, porque hasta ahí nuestro narcisismo no se vería especialmente comprometido. Nuestro narcisismo queda comprometido a partir del momento en que son las instituciones las que nos producen y las que nos hacen en tanto sujetos dotados de un aparato psíquico, que es lo que nos permite pensarnos, pensar una interioridad, pensar un afuera, ¿sí? Las instituciones epistemológicamente formarían parte de ese afuera. La paradoja es que son esas mismas instituciones que ubicamos fuera de sí, las que nos constituyen en el sentido de que nos dotan del aparato de pensamiento que nos permiten pensar un objeto exterior. ¿Sí? Ahí es donde nuestro narcisismo quedaría comprometido y donde la institución tiene la particularidad de que se puede abordar en tanto un objeto de pensamiento, pero con una serie de limitaciones, que Caes las plantea en ese texto, pero que no tenemos tiempo de desarrollarlas en profundidad acá, pero que estaría bueno que se internaran en esas dificultades, y que aunque la lectura les plantee dificultades, y aunque este formato nos pueda plantear dificultades, como decía Nora recién, tener en cuenta que es el mismo Caes quien dice que la modernidad nos ha encontrado con que las instituciones de la época, en cierto modo, no han cumplido con aquello para lo cual fueron creadas. Esto es, malestar en la cultura también, nos han defraudado en cierto modo. Y podemos decir que estamos en una época en la cual le pedimos a las instituciones que nos den lo que probablemente no estén en condiciones de dar. Por eso nos internamos en otros aparatajes institucionales que tienen un soporte cibernético bajo el formato de la virtualidad. Y nos estamos arreglando con esto, lo cual no significa que no podamos hacer grandes cosas con esto, aunque sea la primera vez. Entonces, el desafío sería no dejarnos
deprimir por algunos golpes narcisistas que podamos tener porque no sabemos cómo usar estas cosas, y permitirnos experimentar con lo que tenemos, y en este caso serían los foros. Y que pregunten todo lo que quieran preguntar, que hasta donde el tiempo y el cuerpo y la psiquis nos lo permita, lo vamos a contestar, bajo 2 formatos que Nora les contar. No sé, Bueno, y como para ir terminando esta presentación, con la idea de hacer un repaso, si se quiere, general, la idea es poder dar cuenta de este título, ¿no?, que le pusimos a la primera unidad, que tiene que ver con psicología institucional, subjetividades e instituciones. Es un poco lo que de alguna manera presentamos, más reducido en esta presentación, pero que claramente se amplía y profundiza con la bibliografía de base. En esta última placa hacemos este repaso, y la idea es que podamos comprender esto que desarrolló un poco Gustavo, ¿no?, de la constitución del sujeto apuntalado en las instituciones, es la piedra fundamental sobre la cual partimos para trabajar con las organizaciones, o sea, definir la psicología institucional en tanto concebimos a la subjetividad conformada por estas instituciones que nos anteceden. Entonces, luego de todo este recorrido, lo que podemos decir es que la psicología institucional es un ámbito de inserción profesional y que se va a ocupar directamente como unidad de análisis de las organizaciones, porque es esa unidad material a la cual podemos acudir y trabajar con las personas que dan vida a esas organizaciones. Cuando decimos que hacemos un recorrido transversal de las instituciones que justamente atraviesan a las organizaciones, estamos diciendo esto, que las subjetividades encontradas en una organización, en tanto están constituidas por ciertas instituciones, le dan vida a estas instituciones entendidas en sentido abstracto. ¿Sí? Entonces, la psicología institucional trabaja con las instituciones, pero a través de las organizaciones y las personas que allí transcurren. Y estas personas tienen ciertas prácticas, entonces nos ocupamos de las instituciones, las organizaciones y las prácticas que están ahí instituidas. En ese sentido es que hablamos de que nuestro objeto de estudio es complejo y es heterogéneo, porque podemos pensar en un hospital que necesariamente está atravesado por salud, por trabajo, en términos de instituciones, y no es lo mismo un hospital hoy que un hospital 2 meses atrás. El contexto también hace a cuáles son las prácticas que ahí son posibles de llevar adelante, y que es posible y que no es posible va de la mano también con cómo esa singular composición entre estructura y dinámica de nuestras unidades de análisis de estas organizaciones se van manifestando, y son los si se quiere, síntomas, ¿no? Pero son las demostraciones en la vida de los sujetos que la componen, esas señales que vamos persiguiendo y que tienen el formato de sufrimiento, con mayor o menor gradiente, pero a lo que acudimos es a tratar de disolver, de morigerar el sufrimiento de estas subjetividades que están por, para y en las organizaciones. Entonces, como el objeto es complejo y es heterogéneo, nuestra disciplina también termina siendo compleja, porque necesita de esta complejidad, en tanto no tenemos un programa a seguir, sino que nos manejamos con estrategias. De acuerdo a qué está sucediendo específicamente en la organización que nos consulta, nosotros nos ocupamos de implementar distintas herramientas, ¿sí? Por eso decimos de crear y recrear herramientas para tratar de paliar el sufrimiento en términos institucionales. También decimos que tiene que ver con lo complejo y con un término que anticipamos, que viene del análisis institucional, que vamos a trabajar mucho durante toda la cursada. Nos incluimos nosotros como elementos, como subjetividad también a tener en cuenta en todo el trabajo que hace el psicólogo institucional, tanto de nuestro trabajo específico, de nuestra subjetividad, como de nuestra subjetividad en juego
haciendo eco, más o menos, con estos sujetos que nos encontramos en las organizaciones. Esto es lo que decimos que nos incluimos como elementos a considerar dentro del sistema de intervención, y que llamamos utilizamos el término de implicación para dar cuenta de esto que se nos puede. Y bueno, finalmente este es el recorrido que podemos proponer desde estos primeros textos que corresponden a la unidad 1 y que vamos a seguir trabajando en las próximas clases. Sí, en las clases que siguen vamos a seguir hablando y vamos a ir retomando seguramente algunas de las cosas que fuimos planteando hoy. La semana que viene, no la que viene, sino el lunes 20 creo que sería, ¿no? Si no me falla, sería el lunes 20. Sí. Vamos a terminar con la unidad 1, ¿sí? Que dijimos que es Psicología Institucional, Subjetividad de Instituciones. Vamos a ver un texto de Gustavo que habla de la modalidad de funcionamiento de las organizaciones, y vamos a cerrar con esa unidad. Y vamos a arrancar con la unidad 2, vamos a ver un solo texto por cuestiones temporales, vamos a ver un texto de la unidad 2, donde vamos a arrancar ya con otro tema, que es estructura y dinámica en las organizaciones, lo manifiesto. Y vamos a ver una bibliografía a ver que acá lo tengo, de Schlemenson, de Aldo Schlemenson, un autor argentino también, y vamos a ver las 7 dimensiones de análisis del autor. Lo que sigue de esa unidad 2 lo vamos a ver en el teórico número 3. Por cuestiones de tiempo, nosotros vamos a hacer los teóricos así de esta manera. Consideramos que es abrumador que estén por ahí 1 hora y media escuchando algún teórico y viendo nuestras caras de manera así virtual. Por eso es que vamos a implementar a lo largo de la cursada virtual esta modalidad de trabajo de los 4 profesores, y cuando volvamos a lo presencial, cada uno de ustedes irá, cada uno de los estudiantes, irá al teórico que le corresponda o que haya elegido ir. Nosotros no tenemos problemas siempre y cuando avisen al docente de teóricos y al docente de prácticos. No tenemos problema en que asistan a un teórico distinto del que le corresponde por la comisión en la que se anotaron, siempre y cuando lo comuniquen. En ese momento, que se supone que será el 1 de junio, vamos a retomar seguramente muchos de los temas que veamos a lo largo de este tiempo. Y bueno, vamos a poder saludarnos personalmente y vernos. No sé si quieren agregar algo más. Gustavo, Miriam, Kenny, Clara. Y algo que que habíamos comentado, que en la página o en el campus virtual van a poder encontrar también apoyaturas a estos teóricos, como por ejemplo una conferencia de Edgar Morin. Así uno escucha al autor en primera persona y trabaja bastante más explayadamente sobre esto de la complejidad. Junto con él hay algunas otras cosas que también nos van a acompañar a abrir esto que por cuestiones de tiempo, de lo que estábamos hablando, se hace bastante compactado. Así que es también algo a tener en cuenta y ampliar conocimiento. ¿Mm? Sí, recuerden que la bibliografía está ahí, recuerden que la pueden bajar y leerla en cualquier momento. Uh-huh. Y bueno, y acá estamos para poder avanzar y salir adelante en esta cursada tan particular. ¿Sí? Uh-huh. Nos vemos desde el la virtualidad lunes que nos Ajá. atraviesa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego.